desafíos en el acceso a información en M&A, en las targets, aplicar herramientas de screening y evaluación. Vamos a ver, vamos a ver, perdón, vamos a ver la matriz de screening, cómo se hace una lista larga y después una lista corta de posibles empresas a comprar. En el proceso, vimos el proceso del vendedor, ahora vamos a ver el proceso del comprador. Siempre empieza por la confidencialidad. Y acuérdense que siempre hay dos advisors dando vueltas. Uno que es el advisor financiero y otro es el advisor legal. Más la compañía, obviamente, ¿no? Más las compañías, ¿ya? En la primera parte de confidencialidad, lo que se firma es un NDA, como siempre, entre los advisors y la compañía que está buscando comprar, ¿ya? Y también se hace, ahora no es un mandato de venta, no es un contrato mandato de venta, sino es un mandato contrato de compra. En ese mandato se le da la autorización ya sea un advisor legal o financiero, los dos, de buscar compañías para comprar por un lapso de tiempo típico entre 6 meses y 9 meses, para que sea eficiente, ¿ya? Porque hay en el medio un proceso de due diligence que ese es el que puede sacarte de esa fase, ¿ya? Ahora voy a explicarlo. Nada, entonces es un contrato de mandato de compra que se firma, luego se hace un primer paso, es un taller de searching, que es un taller de búsqueda, ¿ya? Un taller de búsqueda por ciertos criterios, vamos a decir, no sé, compañías del mercado minero, o del mercado retail, o ya sea el mercado que ustedes quieran buscar, que sean sinérgicas a su compañía, que no sé, que tengan, que el margen de EBITDA sea más de 10%, que el múltiplo que estén buscando sea máximo de 7 veces EBITDA o entre 5 y 7 veces EBITDA, que tengan intangibles interesantes, una marca reconocida, un proceso productivo, un know-how específico, etcétera. Entonces se van poniendo criterios y se arma una lista larga. Típico entre 5 y 10 he puesto, pero no, hay veces que son mucho más, ¿ya? Y mientras más mejor, tampoco pues, vamos a hacer una lista de 100, ¿no? Pero podría ser una lista de 25, 30 targets, que se llama tranquilamente, ¿ah? ¿Ya? Y se definen esos criterios y en esos talleres que son normalmente como de metodologías ágiles no sé si ustedes conocen Value Proposition Canvas o Business Model Canvas, ¿ya? Pero se arman esos tipos de metodologías ágiles y se empieza a conversar con los gerentes de unidades de negocio o con los gerente general, gerente comercial, y eso uno en algún caso, y se empiezan a definir esos criterios y al final se empiezan a buscar compañías con esos criterios. Y se hace una primera lista larga y se imprime un informe de searching, de búsqueda. Es una búsqueda inicial de una lista larga. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Sí, Luego viene Luego, después de tener la lista larga, viene otro proceso que se llama priorización en castellano o screening en inglés, ¿ya? Que es una matriz, ¿ya? Toda esa lista larga la tienes que poner en todos los criterios que tú seleccionaste y puedes afinar otros, como decía, EBITDA, las sinergias que tiene, el crecimiento, que es el compound annual growth rate, ¿no? Es el tamaño de mercado, el equipo gerencial, la cultura, la zona geográfica, los activos estratégicos, los intangibles, etcétera. Son varios criterios por los cuales tú buscarías una compañía a comprar que te haga sinergia. La sinergia es la más importante para mí, ¿ya? La sinergia es la más importante. Tan importante como el tamaño del EBITDA, o más importante que el tamaño del EBITDA, porque si tiene más sinergia se va a multiplicar el EBITDA, ¿no? Y el crecimiento. Entonces, al final lo que tú haces, vamos a ver la matriz, le pones pesos a cada criterio y los multiplicas, ¿ya? Y al final sale un peso ponderado en la matriz. Entonces, sale la que tiene la compañía, vamos a poner que son 10, ¿no? Sale una que tiene 10 puntos, 9 puntos, 8 puntos, así está un punto. Entonces, tú eliges de esa matriz, en esa matriz seleccionas digamos, o priorizas digamos, o filtras 3 compañías elegidas, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, a esas 3 compañías elegidas haces, junto con el aparato legal, o el asesor legal, o el gerente legal de la compañía, pero en verdad tiene que conocer de un poco de money también, ¿ya? Entonces, al final lo que haces son las cartas de intención de compra que veíamos no vinculantes. Ahora tú las haces, no es que las recibes, sino tú las haces. Entonces tú haces la oferta. Entonces, al hacer ahora, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Acá no está, pero sí debería estar, ¿ya? Cuando estás en la etapa de searching, ya tienes el informe de searching, tienes que hacer un teaser ciego del comprador, ¿ya? Así como hay teaser ciego del vendedor, hay un teaser ciego del comprador. Y tienes que describir a la compañía sin identificarla y está buscando crecer inorgánicamente, ¿ya? Pones algunos matices, es una compañía transnacional que está en el sector tal, que tiene un crecimiento sostenido, que busca crecer y hacer sinergias en tal mercado, etcétera. Entonces, al final, es un one-pager o two-pager en el cual con ese documento tú puedes ir a la lista larga y ver el apetito de venta, ¿ya? Independientemente que tú o que tienes que ver el apetito de venta y con esa lista ya depurada, vamos a ver que las 10 8 fueron las compañías, digamos, que mostraron interés de venta. Con esas 8 haces la matriz de screening, ¿ya? Me había saltado un paso, ¿ya? Con esas 8 haces la matriz de screening, priorizas y eliges 3 targets. Una vez que ya las tienes elegidas, haces bueno, el documento se llama igual, ¿ya? Se llama Memorandum of Understanding, se llama Non-Binding Offer, ¿ya? Que es oferta no vinculante, y Letter of Intent, ¿no? O es lo mismo, carta de intención no vinculante, ¿ya? Acuerdo de intención de compra no vinculante. ¿Quién me puede decir a qué sí es vinculante? Y tiene 2 puntos, tiene un punto en el examen final. Es un acuerdo no vinculante porque hay que hacer un due diligence, pero ¿a qué sí no vinculante porque tiene que hacer un due diligence? Pero ¿a qué sí es vinculante? Solo a un tema es vinculante. ¿Quién me lo dice? El tema de la confidencialidad.
Ya, pero ábrelo un poco más. Tal vez es que tienen que destruir la información, o sea, después de cierto tiempo. No va por ahí la confidencialidad. ¿Confidencialidad en qué? Captar Acuérdense, información. Ah, ya, no, profe, que no pueden usarla con fines comerciales. O sea, alguna idea que es parecida o algún mercado. ya eso puede ser, pero es parecido, no es exactamente lo que estoy buscando. Acuérdate que tú estás negociando con una compañía que se va a vender. Era algo como lo del tiempo que el vendedor no puede negociar con otros Ya, eso compradores. quién lo dijo. Ya, ¿quién lo dijo? Orlando, yo. Ya, Orlando, utiliza un punto en el examen final, puedo apuntar, ¿ya? Es no Eso, competencia, ¿cierto? así es, pero en el deal, ¿no? Pero son 60, como 60 90 días donde el vendedor no puede negociar con otros compradores. Así es. Así es, señores. Si te olvidas de poner eso, es un error gravísimo, ¿ya? Gravísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la empiezan a negociar con otros y utilizan solo por precio. O sea, mira, este me ha puesto este precio. Ya, pero ¿sabes qué? No, quiero 20% más, pero te lo quiero vender a ti y te utilizaron, pues, ¿no? Vilmente, ¿no? Y el cierre de la transacción, acá sí, el aparato legal trabaja mucho de la compañía, ¿ya? O sea, quiero ser claro, mientras mejor sea la estructura de ¿cómo se llama? Del NBO, el NBO, mejor va a ser la estructura del SPA. Porque si recuerdan, habría que abrir un montón de cosas en el, ¿cómo se llama? Mientras más completo sea la construcción, digamos, del SPA, que yo le digo monstruo de 5 cabezas, porque tiene un montón de cláusulas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Va a ser más sencillo de hacer, ¿ya? Ese es uno de los documentos más difíciles de la transacción, el SPA, ¿ya? O sea, los aplaudo a los abogados, que en verdad hay unas cláusulas bravas, ¿ah? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este proceso, sobre el proceso? ¿Alguna aclaración? Es importante que me pregunten si no están claros en algún aspecto de estas fases. Profesor, cuando hablamos de empresa compradora, yo lo que puedo entender es que no se le recomienda que, o sea, que va, cuando va a comprar y está buscando compañías y comprar, tipo, ella busca, digamos, por un mercado, más que por una empresa en sí. Sí, lo que yo te estoy diciendo es que lo primero que tienes que hacer en el searching es buscar compañías por ciertos criterios que después vas a ponderar, ojo, ¿ya? Pero que te guíen a qué tipo de compañía y en qué mercado tienes que comprarla, para después buscar el nombre, ¿no? De la compañía. Porque si tú apuntas, digamos, no sé, me puede decir alguien, ¿no? Un comprador, y sabes qué, quiero que me ayudes a buscar compañías. ¿De qué sector? De cualquier sector. De cualquier sector, quiero diversificar riesgo. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No, porque, o sea, depende de su sinergia, ¿no? Si es que es una, tal vez es un Claro, fondo que va a comprar y va a dejar que se administre como ha sido actualmente, tal vez no pase nada, ¿no? Pero si es una empresa, digamos, que produce madera, o sea, 100% maderera, y ya ha ahorrado una buena cantidad de cash para poder ya entrar a otro mercado, en esa entrada tan abrupta y con tan poco conocimiento puede traer unos problemas gigantes. Incluso podría cargarse toda la estructura que ellos ya tienen. sí es. Y yo les voy a dar un ejemplo de la empresa que yo compré, ¿no? Yo compré, en el grupo Ferrecorp, poniendo el ejemplo siempre, compré una compañía de EPPs, que también he dicho el ejemplo, ¿no? ¿Por qué compré la compañía de EPPs? Porque Ferreiros tenía todos los clientes que quisiera esa compañía tener sin Ferreiros. Al que le vendía una máquina le podía vender un casco, un lente, ¿no? Unas botas, fácilmente, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Esa es una sinergia Claro, potente. o sea, digamos que tal vez era un mercado fin, ¿no? O sea, que eran accesorios que yo vendía, los que la otra empresa vendía, entonces integrar a todos esos clientes me iba a aumentar no solo el margen por comprar la empresa en sí, sino que me iba a aumentar las ventas en todo mi esquema. Y ahí empieza a delinearse lo que yo le estoy diciendo, el valor en las manos del comprador. Entonces, si el valor en las manos del comprador es mayor, yo elegiría esa. Pero no quiere decir que le voy a ofrecer ese dinero, sino le voy a ofrecer en las manos del vendedor. Pero yo voy a elegir a la que vale más en mis manos. ¿Me dejo entender? Yo tengo que elegir a la compañía que vale más en mis manos. Desde la Porque, perspectiva del vendedor, es eso. claro, si el vendedor es sapo y ha visto mi procesito, él va a agarrar y tratar de sacarme ese valor de mis manos, ¿no? Claro. Pero si no, yo voy a ver cuál vale más y le ofrezco dentro de las manos de él. Y más, le pago en el límite. Le pago bien, ¿no? Le pago, mira, ¿sabes qué? Te estoy pagando en el límite, le digo, el límite superior. Y cosa me se queda contento, ¿sí o no? Pero yo sé que pues en los 3 siguientes años le voy a multiplicar por 3x, pues, ¿no? Profesor, eso sería aproximadamente el valor que, por ejemplo, Warner Bros. Le sacó a Paramount. Claro, claro, claro. Sí, de hecho. Y bueno, ese es el mensaje central, ¿ya? Pero vamos a verlo por pedacitos, ¿ya? Vamos al Mentimeter, me gusta hacer siempre preguntas acá. Y justamente esa pregunta, ¿qué buscas al adquirir una empresa? Ya, voy a ir al Mentimeter y vamos a ver qué buscas al adquirir una empresa. Pueden copiar el QR y anímense a responder. ¿Qué buscas? Sinergia, crecimiento, tecnología, mercados, talento, diversificación, ¿qué buscas? Doce de 14, somos 14 en sala. Faltan un par, pues, ¿no? Creo, yo soy uno, entonces sí, falta uno. Bueno,
Sí, pues definitivamente, miren, lo mismo dice sinergias y crecimiento, ¿no? Porque al final que al final si tienes sinergias vas a tener crecimiento, ¿no? Por algo salió 38-38. Pero en mercados también es otro. Más sentido tendría, o sea, desde una perspectiva, o sea, por decirlo un poco más, digamos, premeditada, o sea, buscas primero que haya buenas sinergias y eso va a generar el crecimiento, digamos, orgánico, por así decirlo, ¿no? No al revés. Claro, cuando ya está dentro de la compañía va a generar un crecimiento orgánico. Sí, exactamente. Pero mientras buscas sinergias de crecimiento inorgánico para que se convierta en orgánico, ¿no? Creo que lo has leído bien, ¿no? Nada, esta pregunta ya está respondida y vamos a la siguiente. En tu opinión, ¿cuál es la sinergia más difícil de materializar post-adquisición? Después de la adquisición, ¿ah? Justo lo estamos hablando. Anímese a responder a 3 de 14 nomás. Si le gusta apostar, ¿por qué no apuestan acá? Acá no hay plata, pero alucina que es una apuesta. Bueno, de hecho, están bien las respuestas, no todas son correctas, pero definitivamente las culturales son las más difíciles, ¿no? Ya habíamos hablado, pues, el caso anterior, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Que la cultura, ahora vamos a ver casos de éxito y fracasos, ¿ya? Sí, la cultura es algo que la gente deja para después, ¿no? Y las culturas entre países son diferentes, en el mismo América Latina, son diferentes. También en tecnología, está bien que hayan puesto en procesos también, porque cuando una empresa adquiere a otro, por ejemplo, tecnológicamente, y vamos a poner que es una corporación grande, y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que llevar el SAP HANA. Porque tiene, no me acuerdo cómo se llama el nuevo SAP, ustedes están en el mundo corporativo, hay un SAP más grande todavía ahora. ¿Ya? Entonces, lo que te van a decir es, ¿sabes qué? Tú ahora tienes que... ¿Y qué pasa con el costo? ¿No? Lo tienes que asumir, pues. ¿Y qué pasa con mi P&L? ¿Y me vas a pedir resultados cuando me vas a asignar un costo de tecnología tan alto? No tiene sentido, ¿no? Entonces, en la adquisición hay que ver muy bien en qué rubros de la empresa, me hablo de áreas, recursos humanos, de finanzas, ¿cómo se llama? TI, procesos, en qué rubros tú les vas a dejar más libre, el corporativo lo va a dejar más libre, y en qué rubros le va a poner, digamos, la correa corporativa, y le va a asignar costos que son más altos. Entonces, muchas veces las adquisiciones fracasan por sinergias culturales y por esas sinergias que han dicho ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro? O sea, esto va a depender bastante del caso puntual. Claro, claro. Pero normalmente fallas en todas estas cosas que han dicho ustedes. O sea, nadie planea la post-adquisición. O sea, no sé si nadie, ya, el 80% no planea los primeros 100 días. O sea, lo único que les interesa es cómo van a consolidar financieramente. Y obvian la parte de recursos humanos, pues, ¿no? O agarran y hay un corporativo y hay un centro de servicios compartidos y el centro de servicios compartidos dice, tu tarifa por hora es esta, lo tienes que pagar. ¿Y cuál sistema estamos haciendo? SAP HANA. Pero si yo no utilizo el CRM, ese tan grande, ni tampoco gestión integral de riesgos y de auditoría interna. Entonces, me vas a cobrar por la auditoría interna, o sea, me vas a mandar al auditor interno que viaje cada 2 meses, al DTI que viaje, y a todos viajan y me cargan el costo del viaje. Y el costo ¿usted cree que es correcto o no? En algunos casos sí, ¿no? Va a depender de en algunos casos no. A las compañías que tú adquieres, normalmente cuando son más pequeñas, tienes que ir creciendo la compañía y necesitando los servicios que tiene la corporación. No porque tiene la corporación unos servicios, le tiene que asignar los costos y los gastos. ¿Ya? Y eso hace quebrar las transacciones o revientan el valor de la adquisición, ¿no? Toda la sinergia que buscas en ingresos se puede licuar en costos, con gastos. Vamos a otra pregunta. Son 4 nomás. Menciona, esta es una pregunta abierta, menciona cuál es una bandera roja que te haría abandonar inmediatamente una adquisición. Pónganme ahí lo que se les ocurra. Una red flag. ¿Cuál es una red flag en un proceso de compra? ¿Ok? ¿Qué más? Votar resultado. ¿Está bien? Eso sale en el due diligence, pues, ¿no? Ujú, ujú. Todas esas son válidas, ¿no? ¿Cómo es eso de incumplimiento en precompra? ¿Quién me lo explica? ¿Qué ha querido decir con incumplimiento en precompra? Abre el micro nomás y dígame por qué lo ha puesto. Para saberlo nada más.
Contingencias materializadas y no reveladas, bueno, no tiene ganas de decirlo, pero bueno. Contingencias materializadas y no reveladas, dependencia de un directivo que no tiene moral afín a nuestra empresa, problemas tributarios gigantes, dependencia de clientes puntuales, contingencias legales, concentración comercial. Claro, eso es básico, ¿no? O sea, ¿ustedes comprarían una compañía que tiene dos clientes? Y vende un montón, ¿ah? Vende un montón, es un monstruo, pero tiene solo dos clientes. Yanacocha, ya no Yanacocha, bueno, es Toromocho y, ¿cómo se llama? Y Atamina. Tiene esos dos clientes nada más. ¿Usted la compraría? No. Creo que hay que Dependiendo ver el cuánto... caso, No hay hay que ver el forma. caso en específico, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa tal vez que es distribuidora de algún producto y si sus clientes son la empresa de su primo, por ejemplo, cosas así, tipo, y ahí me da mucho que ver, ¿no? Claro, acá estoy hablando de concentración, ¿no? Lo que han puesto por ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es Yanacocha y Toromocho? No sé. O Atamina y Toromocho. ¿Qué pasa si se les caen esos dos clientes? Su empresa no vale nada. Claro. Y tú puedes comprar una compañía con esa concentración y no la castigas con la tasa de descuento. Y la compras porque dices, oh, son unos contratos perfectos y no sé qué, y no sé cuántos, y es el intangible vale un montón. Pero no la castigas, no le castigas el precio por eso. Y te la venden por lo que valen esos contratos. ¿Se dan cuenta? Que no tenga papeles legales, posesión de terrenos o licencia de agua, claro, en caso de traer a adquirir una empresa del sector agroindustrial, claro, eso es un Pero, error, yo pero ahora que lo garrafal. pienso, tal vez tiene clientes una concentración muy grande de clientes, pero tal vez si yo la compro puedo conseguir mejores clientes. Yo la tengo el También, sistema. depende de cada caso, como te digo, depende de cada caso, pero yo estoy poniendo el caso de que son esos dos únicos clientes que hay y que, no, y que tú estás comprando la cartera de clientes y al final se te va un cliente y se te cae el 70% de la venta. Dependencia de un activo específico que le dé una mayor ventaja al vendedor. Ajá. Bueno, todos son temas válidos, ¿ah? Listo, vamos a la siguiente, que es la última. ¿Qué tan preparado te sientes ahora para seguir un proceso de búsqueda y evaluación de targets? Ahorita, ¿no? Sin llevar la clase, ¿qué tan preparado te sientes? Medianamente preparado, algo preparado, mal preparado, altamente preparado. Vamos a volver a conversar después de la clase, ¿ya? Algo preparado. Vamos a volver a conversar después de la clase, ¿ya? Pero miren esta foto, ¿ah? ¿Ya? La mayoría medianamente preparado. Hay alguien que ha dicho, o dos, o uno, no sé, que ha dicho altamente preparado. Han habido algunos que han dicho mal preparados y cosa más y algo preparado. Lo que más pesa es medianamente preparado y algo preparado. Medianamente preparado es lo que pesa más, ¿ya? Profe, también puede ser que haya informalidad en la empresa. O sea, puede ser empresas chicas, ¿no? También que tienen un buen potencial, pero encuentras que hay mucha informalidad en los procesos dentro Sí, de la... sí, mira, uno debe mapear todo lo que encuentra al analizar una target y, o sea, lo que debe fijarse es que tenga sinergia, o sea, eso es lo más importante, que tenga sinergia y que sepas que en tus manos vale más, porque después se trata de valorizar y dividir entre tangible e intangible y después agarras todo, se lo dejas al señor due diligence. Entonces, el due diligence hace los procedimientos específicos para encontrar lo que tus miedos en tu mapa de riesgos, ¿ya? En el riesgo que has mapeado, lo cubres con los procedimientos del due diligence. Y si sale algún ajuste, ¿cómo se llama? Se ajusta el precio. Pero hay veces que esos ajustes son muy grandes, entonces eso puede ser un deal break. ¿Ya? Entonces por eso hay que poner ahora, les voy a enseñar baskets y cosas más y caps en los temas de compras y obviamente el earn out, ¿no? Vamos a verlo, ¿ya? Identificar y seleccionar targets. Entonces hay que desarrollar una estrategia por el lado del comprador, ¿ya? Distinguir entre enfoques proactivos y reactivos en la búsqueda de adquisiciones, ¿no? Proactivos obviamente es hacer un proceso ordenado, así como les estoy explicando. Reactivo es, no, quiero crecer, quiero diversificar riesgo. Me gusta esa compañía, esos dos clientes me encantan, lo voy a comprar. Definir criterios estratégicos alineados con los objetivos corporativos de crecimiento. Identificar sectores atractivos mediante análisis de indicadores cuantitativos. CAGR, que es el Compound Annual Growth Rate, que es el crecimiento promedio anual de las ventas eliminando los picos. El nivel de consolidación, barreras de entrada. Y cualitativos como regulación, tendencias tecnológicas, comportamiento del consumidor. Market scanning sistemático es aplicar metodologías de búsqueda activa de oportunidades de mercado objetivo. Hay algunas bases de datos que se utilizan para buscar compañías a nivel mundial. Una se llama PitchBook, no sé si la conocían. ¿Ya? Ingresen, es una buena página. Hay unas que son pagadas, software. La otra se llama CB Insights, ¿ya? Y la otra se llama Crunchbase. Son tres bases de datos de compañías por las cuales tú puedes filtrar por diferentes criterios para buscar una lista larga. La mayoría son pagadas, ¿ah? Creo que hay unos ejemplos de PitchBook, pero al final yo las he usado 2 o 3 veces porque eran empresas grandes y pues, en realidad me daban una base de datos interesante, ¿ya? Y lo bueno es que las puedes filtrar por criterios, tamaño de vida, años en el mercado, marca reconocida, tiene diferentes filtros y te botan una lista larga. Es increíble, te botan una lista larga.
Constituir un universo inicial de candidatos basado en criterios geográficos, sectoriales y de tamaño. Screening inicial efectivo. Acá empiezas a priorizar. Implementar filtros financieros, tamaño mínimo de EBITDA, márgenes operativos, estructura de capital, historial crediticio, pues son ejemplos. ¿Ya? Aplicar filtros, estos son filtros financieros. Ahora filtros estratégicos, fit con la estrategia corporativa, complementariedad de productos y servicios, sinergias identificables, riesgos regulatorios. Reducir el universo de targets a una lista priorizada de entre 3 y 5 empresas para elaboración detallada. Aplicar metodologías de búsqueda activa de oportunidades en mercados objetivos. Análisis estratégico multidimensional. Evaluar ajuste estratégico más allá de los números. Calidad del equipo, gerencial, dependencia de personas clave. Todo eso son todos los criterios que se pueden filtrar y después puntuar. ¿Ya? Estamos hablando de acá, estamos hablando de acá selecciones una base de datos grandaza, ¿ya? Por ciertos criterios, ¿ya? Lista larga. Acá empiezas a hacer filtros financieros, filtros estratégicos, reduces el universo de esa lista larga y luego aplicas metodología de búsqueda. Luego agarras y, y le pones más dimensiones, ¿ya? A los criterios, ¿ya? Y una dimensión es el valor y el ajuste estratégico más allá de los números, que es calidad del equipo gerencial, que se llama dependencia de personas clave, cultura organizacional, analizar relaciones comerciales críticas, contratos de largo plazo, dependencia de clientes y proveedores, lo que decíamos, ¿no? Reputación en el mercado, valorar activos intangibles, ¿no? Lo que hablábamos también, ¿no? Que vamos a aprender a valorar, propiedad intelectual, procesos, know-how, sistemas de información, fortaleza de marca, identificación y cuantificación de sinergias, sinergias de costos, identificar oportunidades de eliminación de duplicidades, back office, IT, finanzas. Normalmente en una adquisición, estos aparatos casi desaparecen, cuando es una compañía mucho más grande, y se puede llevar las cosas desde el corporativo. Economías de escala en compras y producción, optimización de redes logísticas, sinergias de ingresos, evaluar potencial cross-selling, venta cruzada, es lo que decíamos, expansión geográfica, innovación conjunta y desarrollo de productos. Sinergias fiscales, analizar optimización de estructura tributaria y aprovechamiento de pérdidas tributarias. De repente hay compañías que puedes tú consolidar en una holding, que esté en Uruguay o que estén, ¿cómo se llama? Aunque hay un tema de compliance, pero siempre hay una manera de salir con el compliance, de estar, digamos, en Panamá o estar en, ¿cómo se llama? En Uruguay, por ejemplo. Y así estar en España y tener la planilla de empleados en España, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la planilla de empleados de, ¿cómo se llama? De Grupo AGE está en España? Porque tiene beneficios tributarios. Valoración preliminar integral. Aplicar múltiplos comparables, múltiplo de valor entre EBITDA, año de ventas, valor entre venta, valor en presente de venta, se llama precio por el precio patrimonio, precio de mercado de la acción por el valor patrimonial, con criterio sectorial. Tú puedes buscar, digamos, rangos de múltiplos y eliges compañías que estén en ese rango. Hablábamos pues de 5 y 7 veces el EBITDA, ¿no? Estás buscando ese tipo de compañías. Entonces buscas en ese sector comparable, se publica información de compañías que tienen ese múltiplo o están en ese rango. Construir modelos de flujo de caja descontado, incorporando sinergias proyectadas, incluye valoración de intangibles. Acá hay que valorizarlas también ya al final, ¿no? Definir el valor en las manos del comprador versus el valor en las manos del vendedor, ¿no? Lo que les decía. En las manos del comprador, por todo lo que hemos dicho anteriormente en las diapositivas anteriores, vale más la compañía, vale más. Entonces, como vale más, la diferencia entre el valor en las manos del comprador y en las manos del vendedor se llama upside de la transacción, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que hay upside en esta transacción para el comprador, así le paguemos en las manos del vendedor y le paguemos el máximo valor en las manos del vendedor, sabemos que en nuestras manos vale muchísimo más y la adquisición también es buena, es muy buena. No porque le paguemos en el límite superior de lo que ellos piden, porque son lo que dan sus números. O sea, al final la selección debe ser por el valor de tus manos del comprador. Ese concepto no lo entiendo muy bien, la mano del comprador. Ya, te voy a explicar. El vendedor, que tú estás buscando empresas para comprar, ¿sí o no? ¿Ya? El vendedor tiene sus estados financieros, su crecimiento, su mercado, después va Angui, ¿ya? Después va Angui, y hace su valoración. ¿Ya? Tú haces su valoración. En las manos de él significa que en la operación de él, ellos lo están operando, la compañía, ¿ya? Y solo depende de ellos su valor a perpetuidad. Pero si esa compañía tú la compras, por las sinergias que hemos hablado en ventas de cross-selling, por las sinergias en economía de escala, en menores costos, por la tasa de descuento que tienes menor, porque tienes una tasa de deuda menor, la compañía vale más en tus manos, ¿sí o no? Okay. Vamos a suponer que en sus manos vale 10 y en tus manos vale 15 la compañía. Okay. ¿Ya? Entonces, 10 menos 15 es 5, el upside es 5. Okay. Pero el upside se ve diferente. ¿Cómo lo ve el comprador? Esos 5 son importantes para definir qué empresa esto quiero comprar. Pero el vendedor lo ve, si es que la ves, a veces no la ve. Yo tengo que apuntar a esos 5 más. Un valor entre esos 5 más. ¿Se entendió? Claro. O sea, obviamente el vendedor va a querer llegar a esos 5 más para sacarle mayor precio a la transacción. Así es. Pero no todos saben, ¿ah? Porque el vendedor muchas veces se concentra y valoriza solo en sus manos y se olvida del valor en las manos del que está vendiendo. Ah, ok. Y eso, o sea, entonces el valor de la empresa en las manos, tanto del comprador como del vendedor, o sea, sí influye bastante en el precio. O sea, el vendedor sí Un montón, influye un montón. O sea, y cuando tiene los intangibles identificados, más todavía. Y ahora sí, respondo la pregunta, creo que es, a ver, ¿quién es? ¿Hace? No me veo tu nombre ahorita. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Y él abajo o era el que preguntó? Buenas noches, sí, profesor. Sí, ¿quién eres, perdón? No te identifico porque... Andy. ¿Ah? Andy, ya. Saldaña. Ya, Sí, yo tenía un problema para entrar, ha sido un tema, pero bueno, ya. Yo entiendo que pensando en un fondo de inversión o en un grupo que busca targets,
este procedimiento empieza pues con una lista larga. Mi primera pregunta sería que si en esta lista larga, obviamente, los advisors nos van a ayudar, ¿no? O sea, a conseguir todas estas fuentes de posibles targets, empresas a comprar. Pero también Sí, puedo ser una ¿qué más? empresa que me quiero integrar con mi proveedor o con mi cliente para llegar al consumidor final. En ese caso, más que tener una lista larga, ya es tocar la puerta uno por uno de Sí, las posibles empresas, ¿no? O sea, ya claro, no cabería hacer una lista larga, ¿no? claro, claro. Claro, todo depende del objetivo de la transacción, pero normalmente cuando buscas compañías tienes que buscar y elegir la más sinérgica, porque yo te puedo poner, claro, si es específico el tema ya está totalmente mapeado, ya, pero yo te la voy a poner así. De repente no has hecho el que se llama el searching y no te das cuenta que hay otra que vale más que esa en tus manos. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno está en un sector, más o menos tiene mapeado la cadena completa, la cadena de suministro, digamos, y saben qué posición de la cadena está, y ya tienen Entonces, identificados entonces lo los que diferentes tienes que hacer jugadores, bien, ¿no? y si ya estás en ese momento, ya pasas el searching y el screening, estás en el momento de valorizar, ¿no? Y cuando valorizas, Claro, tienes que valorizar en las manos del vendedor para pagarle en sus manos, pero también en tus manos, tienes que valorizar para saber cuánto vale en tus manos lo que estás comprando. Porque claro. ese valor se tiene que capitalizar en los siguientes años, ¿no? ¿No crees ese upside? Sí, por supuesto. Ahora, este mismo procedimiento es lo que, o sea, yo me imagino tratando de comprar una empresa y la voy a tener muchos años porque hace sinergia con la mía y, por ejemplo, es mi proveedor, una fábrica, como una fábrica porque yo soy el distribuidor. Ya. Sin embargo, también hay objetivos en que yo la compro y ya está planificado que las empresas las voy a tener 5 años o 10 años máximo y ya tengo que pensar en la venta. Todo este procedimiento aplica también en esos casos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ok, ya, sería Pero seguro. habíamos hablado en la clase anterior en el vendedor que lo que tienes que hacer es prepararte para venderla, ¿no? Ujú, O sea, tú sí, tienes que preparar claro. tu compañía para que valga más al momento que la vendes, porque ese es tu, ¿no? Entonces, como vale más y ya tienes identificado qué te pueden ajustar, también tienes que identificar cuánto vale en las manos del que te está comprando para poder sacar justamente esos cinco, ¿no? Ujú. Claro. Orlando, dime, Ok. dime. Sí, profe, por ejemplo, si es que yo voy a comprar la empresa y el vendedor no identifica, digamos, esa sinergia que tengo yo o que voy a lograr yo comprando su empresa, este, digamos, esa sinergia vendría a ser, o sea, también es mi costo de oportunidad de comprarle la empresa a él, ¿no? O sea, yo Claro, veo, claro. Si él no le identifica piña, pues no la vio. claro, porque no le voy a decir, oye, esta sinergia es importante para mí, por eso te voy a pagar más, que no tendría sentido. Solo si que él te dice, oye, pero Dando tú todo lo tienes que se estas. puede ver, ¿no? Todo lo que se puede ver, ¿no? Todo lo que se puede ver. Pero hay muchas veces es más, en la mayoría de las veces el que está vendiendo solo valoriza en sus manos, nada más. Sí, pues, Y el que está comprando también valoriza en las manos del vendedor. No valoriza en sus manos. Pero me parece que están obviando algo importante, ¿no? pero no sería como que también, o sea, claro, ese upside o sea, digamos, la razón por la cual estoy comprando esa empresa, porque todo mi know-how, etcétera, etcétera, este, te voy a poner yo a la hora de comprar la empresa, o sea, es una ganancia neta para mí, ¿no? Porque él se la tendría que compartir al vendedor. Eso es negociación. Ah, ok, ah, ya, ok, ok, Esa es negociación, porque si el vendedor ok, descubrió que vale más en tus manos, te va a decir, a este pata le puedo sacar más precio. ok, ya entendí. Y si en ese upside, o sea, como riesgo, tú lo identificas como riesgo con lo que estás comprando, que parte de ese upside lo vas a ceder, porque a ti te interesa tener esa compañía. Eso si los dos se dan cuenta del upside, ¿no? Si nadie se da cuenta del upside, se da tradicionalmente como se da. Pero se pierde valor. Ujú. Listo. Realizar análisis Se podría sí, decir que, profe, se podría decir, en su experiencia, que los compradores son los más preparados para reconocer ese upside que los vendedores. yo creo que lo intuyen, o sea, pero no lo cuantifican muchas veces, lo intuyen. O sea, yo estoy comprando esta compañía porque me va a hacer sinergia en esto, voy a vender más, todo es etéreo, voy a vender más, ¿no? O sea, se va a capitalizar, sí, pero tú no sabes cuánto es, ¿no? No lo estás midiendo. O sea, tienen idea, pero no todos los compradores compran a la mejor empresa que pueden comprar. Ok. O sea, se sabe que vale más en sus manos, pero no son muy capaces, o sea, muy competentes en valorizar correctamente. Yo creo que sí, porque si no van a saber cómo eso les podría servir para capitalizarlo antes, ¿no crees? Si ya lo tienen medido. Claro. Inclusive Y, como objetivo, ratios, KPIs, ¿no? claro. Y en ese sentido, ¿los vendedores están mejor parados en ese sentido o están peor? El vendedor, ¿cuál es su upside? Que le paguen más de lo que vale sus manos, ¿sí o no? ¿No? Pero si al vendedor le pagan dentro del precio de mercado, obtiene lo que vale su empresa en marcha, ¿no? O sea, tampoco pierde, pero deja de perder un upside que lo podría tener, ¿no? Si es que lo cuantifica, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú agarras y le dices, mira, ¿sabes qué? Entiendo, tu compañía vale tanto, pero no sé, yo no la vendería, ¿sabes por qué? Porque tendrías que pagarme algo adicional. ¿Y cuánto adicional? Bueno, yo creo que esta compañía en tus manos del múltiplo de Evita de 7 puede llegar a 10x, ¿no?
o a 8X, ¿por qué no me pagas la mitad? Entre 7 y 10. Si quieres te la vendo, si quieres no te la vendo. Espero unos años y después lo voy a vender. Ahorita no estoy interesado. Pasa, pasa. Se caen los deals por eso. Identificar variables clave que impactan. Ya, bueno, yo ya estoy aburrido de los escenarios base, optimista y pesimista. ¿Usted no? Estoy aburrido. Siempre de los business case son así. Tienes que hacer el escenario base, el optimista y el pesimista. A mí me gusta hacer múltiples escenarios, pero 50 escenarios, 60 escenarios, una cosa así, de valoración. ¿Ya? Y para eso se hacen tablas de doble entrada. ¿Ustedes conocen las tablas de doble entrada en Excel? ¿Sí? Sí, profe. Que más bien Ya, para entonces, un proyecto, no fue de Money, pero un proyecto de millones de dólares acá de la empresa, o sea, teníamos, o sea, eran tablas de doble entrada, pero al mismo tiempo eran tantas variables y es un poco más complejo, ¿no? Entonces, realmente teníamos que duplicar a veces el modelo para que sean comparables de alguna forma, ¿no? no es sencillo, sino que lo que pasa es que a veces se confunden haciéndolo, ¿ya? Pero yo te voy a poner un ejemplo, hasta 3 ejemplos, ¿ya? Vas a poner una tabla, vas a poner un escenario base siempre, un escenario base, donde el crecimiento, por decir, es 10% de la compañía, y vamos a poner que el costo del accionista es 10, el WACC, digamos, ese combinado, ¿ya? Entonces, con un crecimiento de 10 y con un WACC de 10, me sale a mí 10 millones de dólares, compañía, ¿ya? Entonces ahí empiezas a ver qué pasa si en verdad podría crecer más, no en 10, sino en 15, en 20, en 25, ¿no? ¿Qué pasa si decrece, si deteriora? Ya no en 10, en 5, ¿no? ¿Y qué pasa si se mueve el WACC? Porque ahí empiezas a ver el valor de tus manos. Porque ¿qué pasa si tiene un costo de accionista menor, un WACC menor porque el costo de deuda es menor? ¿No? Entonces empiezas a hacer múltiples escenarios y ves cómo se mueve el rango de valor solo con 2 variables. Ahí. Lógico, ¿no? Ahí vas a ver lo máximo que puedes pagar y lo mínimo que puedes pagar y te vas a la mediana pero haces una mediana de múltiples escenarios, no haces una mediana de base optimista y pesimista, ¿no? Y luego podrías hacer lo mismo con los márgenes brutos. Tú tienes que descubrir cuál es la variable que le mueve más el valor a la compañía, que le impacta más en el valor. ¿Ya? En unas compañías es el crecimiento de venta, en otras compañías es el margen bruto. Le mueves 1 o 2 puntos de margen bruto y la revientas a la compañía hacia abajo si se cae 2, o la multiplicas y sube. Todo se mueve con el costo del accionista, con el WACC. Todo se mueve. El WACC más el crecimiento, el WACC más, eso lo vamos a ver, ¿ah? ¿Ya? En ejercicios. El WACC más el margen bruto, y en otras compañías es el gasto operacional, o el operativo, tiene mucho costo fijo. Entonces, como tiene mucho costo fijo, eso es lo que le pesa. Entonces, ¿qué pasa si empiezas a variabilizar unos gastos fijos o costos fijos? Empiezas a variabilizar, lo vuelves fijo variable. Entonces, con eso podrías tener estrategias de poder mejorar, digamos, el valor de la compañía también. ¿Me dejo entender? Claro, hay empresas que son un poco más valoradas tipo a nivel de que el accionista es muy importante. Yo creo que cuando se le da demasiada importancia al accionista, si bien el accionista es importante, pero si el accionista, cuando se piensa en que reciba dividendos y todo eso, podemos caer en que la empresa pierda bastante valor. Ha pasado con cadenas grandes que tipo, se intenta que el accionista reciba lo máximo y han bajado calidades, han perdido poder de mercado. Es un poco también complicado. O sea, si bien el accionista es lo principal, creo que no hay que darle, o sea, a nivel de lo que, por ejemplo, pagarle dividendos, no priorizar demasiado al accionista. Bueno, lo que yo les puedo decir que yo lo aprendí de las clasificadoras de riesgo y de las grandes bancas de inversión, ¿ya? De los grandes, ¿ah? Merrill Lynch, Bank of America, estamos hablando de Moody's, ¿cómo se llama? De Standard Poor's, de Fitch, ¿no? Ellos hacen esos estados de doble entrada y así deciden el valor del riesgo. Con esas tablas de doble entrada, no hacen el escenario base, optimista y pesimista. Mueven a la compañía en las variables que le impactan y definen cuánto vale. Así. Eso lo vamos a ver ya en ejercicios. Identificar desafíos en el acceso a información en M&A, ¿ya? Claro, acá el M&A es importante porque la información es algo que pesa mucho, ¿no? Lo decíamos también, ¿no? Es que acá viene el due diligence, porque cuando tú estás comprando, tú vas a hacer el due diligence, ¿no? O vas a contratar a los asesores, ¿no? Y lo que decía acá, lo importante en el due diligence es no dejarle todo al asesor. Porque si tú no involucras a tu CFO, no involucras no sé, a la parte legal de tu compañía, y lo dejas todo a los asesores, o a la parte de TI de tu compañía, no sé, a tu compañía, a gerentes de tu compañía en la transacción, lo que puedes hacer es que hagan los procedimientos que les da la gana. Agarran pues un copy-page de una empresa grande que han hecho un due diligence y te hacen todos los procedimientos que han hecho ahí. Y te cobran pues por el due diligence $40.000. O $50.000, pues te cobran $50.000. ¿Y por qué me cobran 50.000? No, mira el alcance, mira cuántas horas de trabajo hay. Y de repente han hecho procedimientos para compañías que no tienen inventarios y están analizando los inventarios, ¿no? O sea, el due diligence tiene que ser específico y los procedimientos tienen que ser discutidos entre el asesor del due diligence y la gente de la propia compañía. Porque si no, te van a hacer todos los procedimientos que existen, te van a hacer todos. Una auditoría completa, si quieres eso. Comprender la función y los elementos críticos, eso lo habíamos visto en la NDA, a propósito de protección de confidencialidad, sabíamos que entre 2 y 5 años, cuando se firman ya NDAs para comprar, ¿ya? Estructurar y negociar el NBO o la carta de intención de compra, tienen que ser efectivas, manifestación seria de intención de compra, elementos clave como precio indicativo, estructura, el timeline, en cuánto tiempo, carácter generalmente no vinculante, salvo la exclusividad de no venta, pues, ¿no? Dominar la documentación complementaria, los term sheets o documentos fundamentales que resumen los términos y condiciones principales de una transacción, propuesta antes de elaborar contratos definitivos, contratos de compra, escrow agreements son
los contratos, cuando el due diligence detecta contingencias tributarias, laborales o legales, normalmente lo ponen en una cuenta garantía en los bancos que se llama escrow account, pero cuesta un montón de plata. Lo que hemos hecho nosotros en otras corporaciones es poner, en vez de eso, cartas fianzas, ¿ya? Porque cuesta un montón de plata los escrow account. Data Room Index, tener un buen Data Room, un índice, detectar, evaluar la alineación estratégica y financiera de las targets, detectando las red flags o las banderas rojas, ¿no? Riesgos financieros, deterioro súbito de márgenes, dependencia excesiva de pocos clientes, mayor al 30%, deuda oculta contingente, que por ahí le dijeron, capital de trabajo negativo persistente, esos son como que indicios de deterioro. Alguien está levantando la mano, no veo su nombre, pero su inicial es AC. Sí, profesor. Comentó hace unos minutos sobre las cuentas de Scrum, ¿no? Sí, No sé si puede detallar brevemente cómo funciona eso y qué tan sí, claro es, ¿no? ya. ¿Cómo funciona? Tú haces un due diligence y en el due diligence determinas, así como determinas hallazgos en el due diligence financiero, pero esos tienen su ajuste propio, ¿no? Porque es una negociación. Vamos a suponer, ¿no? Que has tenido hallazgo de cuentas por cobrar malas, digamos, inventario de lenta rotación, y esos te pones de acuerdo, los negocios y al final determinas el ajuste que se ajuste al patrimonio contable, ¿ya? A veces es un ajuste al precio, directo, ¿ya? Pero las contingencias son de tres estilos, ¿ya? Y vamos a hablar de tributarias, ¿ya? Porque son las más comunes, pero hay legales y hay laborales también, ¿ya? Y hay técnicas también, y medioambientales también. Pero bueno, vamos a hablar de las tributarias para dejarlo claro. Las contingencias tributarias son de tres tipos. Vamos a suponer que es IGB, lo que tú revisas son los impuestos más importantes, el IGB y el impuesto a la renta. Vamos a suponer, hay tres tipos de clasificación de contingencias: probables, posibles y remotas. Las remotas ni las tomas, porque son muy difíciles de capitalizarse, ¿ya? Las probables y las posibles son las que se toman normalmente para armar la contingencia, ¿ya? Y dependiendo del tributo y de cuántos años, digamos, haya pasado, el tributo prescribe, o sea, la deuda prescribe. Normalmente prescribe entre 4 y 5 años. No me acuerdo ahorita cuánto está el tema tributario, porque no soy tributarista, pero yo he visto 4 años, creo, 4 o 5 años. 4 años. Ya, 4 años, y normalmente se deja ese monto en esa cuenta. Vamos a suponer que todavía no está fiscalizado la SUNAT, entonces se deja ese monto. Vamos a establecer que se detectó, pues, que tributos que fueron, no sé, vamos a decir algo, gastos de representación deducidos por encima del cosa se llama del cosa se llama del límite, ¿ya? Entonces esos gastos de representación, se tienen que reparar, ¿no? Entonces, como se tienen que reparar, son de una fecha específica. Y como son de una fecha específica, tú te tienes que poner en el escenario: ¿qué pasa si viene la SUNAT y me cobra ahorita? Si me cobra ahorita, me cobraría la multa, la mora, el interés y la multa, ¿no? De pagar no voluntariamente, ¿no? Porque esto no es voluntario, obviamente, ¿no? ¿Ya? Se puede definir dos cosas, ¿ah? Se puede definir que tú te presentes voluntariamente a la SUNAT, que no lo hace nadie, ¿ya? Para que se cobre todo el escrow account, o que no te presentes y esperas que prescriba. Entonces, en función a los años que va prescribiendo, se va liberando el fondo de garantía. Es una cuenta, ¿ya? Es una cuenta del banco, pero el banco hace toda una estructuración y todo un contrato que es leónico y es grandazo el contrato, y mete honorarios de abogados, honorarios de gente financiera, no sé, le mete un montón de honorarios. Y no sé cuánto puede costar una. Yo he visto escrow account que cuestan $300.000 al año, $150.000. Eso solo Así cuestan. en comisiones del banco. En mantener la cuenta, porque es como una administración. Te cobran un tema de administración también. Sí, es como que se dedican a gestionar esa cuenta escrow, ¿no? Y ellos son los que pagan, ¿no? Cuando viene la SUNAT y todo, la gestionan. Y la liberan también, ¿sí? Profesor, pero entiendo que, o sea, ese es en el supuesto que vayamos por un banco, pero también se podría hacer esta cuenta escrow parte de un fideicomiso para También, que. ¿No? Ok, ok. también. Hay que buscar la estructura más, o sea, yo te diría que tienes razón y que tienes que buscar la estructura menos costosa y más ágil. La que se me ocurrió a mí y me funcionó muy bien es una carta fianza. Entonces te pones la carta fianza, ¿no? Y cuando liberan la carta fianza, pagan ellos el costo de la. Bueno, normalmente, a veces he visto que solo lo paga el comprador, pero debería ser compartido, porque al final es un riesgo de los dos, ¿no? El costo, me refiero, ¿no? El costo del due diligence es del comprador, ¿ya? Pero el costo de la cuenta escrow y el costo de la carta fianza o el instrumento que dijo su compañera debería ser compartido, Sí, ¿ya? Entonces, así funciona, ¿se entendió? sí, profe. O sea, la diferencia entre una carta fianza y el escrow account, uno es el costo y dos es, La obviamente, flexibilidad, la flexibilidad de liberación. Ok. Claro, la carta fianza es un poco más estricta, ¿o no? No, o sea, no es que más estricta, al contrario, el escrow es mucho más duro. La carta Pero, fianza es, pagas ¿sí? pero creo que va más la diferencia entre una y otra es que en el escrow tú estableces condiciones por las cuales se va liberando el dinero. En cambio, en la carta fianza es un solo desembolso a partir de que se cumpla con la condición general, ¿no? O sea, Así esa es. facilidad que tienes en el escrow no la tienes en la carta fianza. Por Sí, eso cuesta más también, ¿no? sí, también, sí, pero en realidad todas las adquisiciones que vienen de Centroamérica las vi con carta fianza, no tuve problemas. Y en Latinoamérica también, porque costaba un montón el scroll, costaba un montón. No era porque nosotros no lo queríamos pagar, sino que el vendedor no lo quiere pagar. ¿Qué pasa? Si tú ya todo está bien y todo, y el monto contingente es importante, y también creo que también te cobran por según el monto. Entonces, al final el comprador, el vendedor no quiere pagar esa parte, que se cae el deal. Entonces tienes que ser, eso de fideicomiso me parece una buena alternativa. Y lo ha hecho una abogada, de hecho, ¿no?
¿Quién lo dijo? Yo, Ah, ya sabía. Ya sabía ya. Bueno, vamos. Riesgos operacionales, dependencia de gerencia clave. Eso es importante, ¿no? ¿Qué pasa si hay una gerenta clave ahí que tenga que venir con la transacción? Si no viene con la transacción pierde mucho valor. No sé, pues, no sé, vamos a suponer, pues, que estás produciendo biodiesel, ¿ya? Y en la compra de la fábrica de biodiesel, no viene el gerente de operaciones con la compra. ¿Ustedes comprarían la compañía sin el gerente de operaciones? Tecnología obsoleta, litigios pendientes significativos, problemas regulatorios y ambientales. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Profe, una consulta respecto al gerente de operaciones, por ejemplo. Si es que es un mercado tal vez, como es en caso del diésel, yo creo que es un mercado en el que pues, va a ser difícil, pero tal vez podamos conseguir un gerente que esté, digamos, a la altura, ¿no? Ahora, yo creo que en el tema, por ejemplo, bancario, en la industria bancaria, es más complicado conseguir gerentes que sean, porque por lo general son talento. Entonces, yo pongo bastante puntual, por ejemplo, la fusión cuando JP Morgan Chase adquirió, bueno, más que fusionar, se adquirió a Bank One. O sea, con él vino Jamie Dimon, que es actualmente el gerente de JP Morgan, y digamos que fue una compra más que de la empresa en sí, sino que de la persona. Era un directivo Claro. increíble. El know-how, ¿no? El know-how, ¿no? Bueno, en un caso mío, Repsol España compró la compañía de biodiesel y, pues, y no quería comprarla si no estaba el gerente de operación. Ujú. Se lo digo así directamente porque es público. Riesgos de mercado. Sector en declive estructural, pérdida de participación de mercado. O sea, el know-how tiene que estar, ¿no? El know-how tiene que estar. Si no viene con el know-how la compañía, con ese intangible y no lo has valorizado, pucha, ahí me error. Riesgos de mercado, sector en declive estructural, pérdida de participación de mercado, nuevos competidores disruptivos, todos estos son banderas rojas, ¿no? Navegación en el data room. Comprender la estructura típica del data room organizado por carpetas técnicas, temáticas. Eso tiene que estar muy bien organizado, ¿no? Información corporativa, estatutos, actas, estructura societaria. Todo esto nos tiene que presentar si nosotros estamos comprando una compañía en un data room. Información financiera, estados auditados, bueno, es deseable, ¿no? Pero yo soy bien, o sea, en verdad, si son empresas no auditadas, yo no me hago mucha falta. Yo agarro, creo en su información, valorizo y después todo lo sujeto a due diligence. Y escojo bien los procedimientos de due diligence. Si escojo bien los procedimientos de due diligence, ¿para qué me voy a trabar en la transacción al inicio, cuando recién estoy empezando? ¿No? A no ser, pues, que sea una compañía que esté totalmente desordenada, que había un contador un año, lo ha cambiado, el contador ha rotado un montón de veces, no sé, pues algo que se vea demasiado obvio, ¿no? Que esté estructurada la información financiera, estados financieros auditados o no auditados de 3 a 5 años como mínimo, presupuestos, proyecciones. Esos presupuestos y proyecciones también son un problema, porque los que te ponen, si no los comparas contra el crecimiento del mercado mundial, latinoamericano, local, donde estés en el sector, y si los comparas por ejemplo, te sale ahora vamos a suponer que crece al doble del mercado mundial. ¿No creen que me tienen que explicar por qué? Y siempre tiene que abrir, cuando se puede, en el negocio P por Q, todo es P por Q, unidad de medida por precio, todo abierto P por Q, todo. En ingresos, en costos y en gastos, P por Q, todo. Desmenuzado. Costos fijos y variables, gastos fijos y gastos variables, todo desmenuzado. Y empiezo y si me presentan esos presupuestos con esas proyecciones, y yo les explico, oye, ¿por qué ha proyectado más el doble que el sector mundial? Si el sector latinoamericano crece menos que el sector mundial, y en el Perú creces igual que el sector latinoamericano, ¿por qué has proyectado el doble del sector mundial? Como lo dice en el papel, aguanta todo, ¿no? Y ojo, no crean porque la firma es no plus ultra máxima del sector, va a agarrar y va a poner el seniority máximo. El seniority máximo me refiero a los mejores ¿cómo se llama? Elementos que tiene haciendo estas proyecciones. Normalmente son personal junior, los que te hacen estas proyecciones. Y yo no estoy criticando a los juniors, pero en una transacción, todo esto tiene que estar hecho por gente senior. Por lo menos, si lo está revisando. Que la hayan hecho con gente junior y esté mal sustentada, yo me bajo la proyección, ¿no? Rápido, ¿no? ¿Han vivido algún caso de estos? ¿O alguien? Bueno, comercial y operaciones. Entonces, Sí, una pregunta, es siempre cuando, si está creciendo el doble del sector, tendría que tener un sustento primero en su data histórica, ¿no? Porque si ya lo viene haciendo, o sea, tendría un sí. sustento y probablemente nos tenga que preguntar si está en su histórico, ¿no? No, siempre tienes que preguntar por qué sigue creciendo el doble el sector. ¿Por qué? A no ser que lo tenga normalizado, pues, ¿no? Si una empresa madura, acuérdate que una empresa madura no crece el doble del sector. Y una empresa madura es cuando está normalizado el flujo, ¿no? Ya, ni siquiera creo que tienes que proyectar 3 años nada más para agarrar perpetuidad. Pero a lo que yo me refiero es que tienen que sustentarte por qué, ¿no? ¿Por qué crece? O sea, ¿qué clientes tiene? ¿Qué mercado está? ¿Cuál es la participación de mercado? ¿Cuál es su mercado máximo alcanzable? Etcétera. No sé, o sea, tienes que hacer preguntas diversas de Q&A para que te convenzan de esas proyecciones, ¿no? Porque acuérdense que esa proyección es la base para después cortar el valor y decir, ese es el flujo de caja libre de deuda que después va a crecer al 3%, 4%, entre 2 y 3 yo diría, por ciento, ¿no? Va a crecer, si estás en Perú, ¿no? Pero ya tiene una base, ese flujo. Entonces, si esa base está creciendo al doble del mercado y no te sustentan porque la compañía está sobrevalorada, ¿sabes? ¿No? Y en identificación de obstáculos comunes, retrasos en información, data rooms incompletos, demoras de respuesta a queries, solicitudes las queries son solicitudes de información, ¿no? Información desactualizada, restricciones de acceso, información sensible restringida, acceso limitado a gerencia clave, restricciones geográficas o temporales,
presión competitiva, procesos de subastas acelerados, información limitada para diferenciarse, presión para ofertas preliminares, sin Q&A, o sea, sin Q&A quiere decir que cuando preguntas, o sea, o sea, en todo este proceso te envían la información y no hay ninguna sesión de Q&A. Eso es recontra, aunque sea por correo, tiene que haber Q&A, ¿no? O sea, si tú no haces ninguna pregunta cuando te han entregado los números, pucha, que el papel aguanta todo, ¿no? Y lo otro traten siempre de cuando se acercan a un vendedor y tienen un asesor, decirle, oye, ya, tú me has entregado esta información, la has ordenado así en el data room, todo, pero no, o sea, quiero saber, dame tu valuation. ¿Me puedes dar tu valuation? Porque obviamente vamos a negociar. Entonces, si tú tienes un precio en mente, ¿no? ¿Por qué no me das tu valorización? Vamos a ver si te la dan. En la mayoría de casos no te la dan. Algunos sí, te la dan. ¿Por qué? Porque si me la dan a mí, empiezo a desmenuzar toda la valorización y empiezo a descubrir, por ejemplo, que le han puesto 5% al G, como descubrí, ¿no? Cuando compré una empresa en Centroamérica, ¿no? Le habían puesto 80% a la perpetuidad y no, 90% a la perpetuidad y 10% al periodo de 5 años. Entonces estaba pagando, pues, no sé, estaba vendiendo 90 millones de dólares y la compré 35 millones, solo por ese ajuste. Y no les puedo decir quién fue el que la valorizó, por un tema de confidencialidad, pero era un Opus Ultra. Por ejemplo, Mejores de los dos prácticas. lados, perdón, de los dos lados sería medio, no sé, ingenuo compartir mi principal arma para valorizar, que también me va a servir para negociar, ¿no? No creo que pase mucho si es que alguien se niega a darla, ¿no? Bueno, no te dan la valorización, te dan crecimiento, te dan estados financieros históricos, te dan detalles de gastos, estructuras, P por Q si lo pides abierto. En la mayoría de casos no te dan la valoración, pero en un caso, sí, o sea, yo siempre la pido y a veces me la dan, pues, o sea, en el 30% de las veces me la dan. Mejor es que me la den, ¿ya? Porque yo hago mi valorización y abro su valorización y le empiezo a reventar por todos lados. Entonces me doy cuenta si está bien o mal valorizada, ¿no? En ese caso específico me di cuenta porque abrí el valor en dos. Siempre, la gente tiene la mala costumbre de utilizar la fórmula BNA en el Excel, ¿ya? Y no construye el flujo traído al presente por los factores de descuento, ¿ya? Eso es, o están escondiendo el valor de la empresa y cuando la abres te das cuenta que hay errores y también no vas a poder hacer la apertura entre cuánto vale por el periodo de 5 años, que es el periodo implícito, y cuánto vale por la perpetuidad. Entonces yo lo que hice fue retipié toda la valoración y empecé a probar y abrí la valoración de 90 millones entre el periodo perpetuo y el periodo normal y me di cuenta que de los 90 millones, por decirte 70 millones están en la perpetuidad. Entonces volví a valorizar con mis fórmulas bien y le dije, yo te ofrezco 35 millones de dólares como máximo. Y esos 90. ¿Y por qué? Me dijo. No se lo dije al consultor, se lo dije al dueño. Y le expliqué por qué. Y me dijo, ya pues. En la final se cerró en 35 millones. ¿Qué piensan? Hay un ahorro de 90 a 35, ¿no? Millones, ¿no? De dólares. Un error de valoración. Preparación de preproceso, checklist detallado de información requerida, equipos multidisciplinarios distendidos, asesores externos seleccionados, bueno. Durante el due diligence, calendario estructurado de actividades, tracking de queries, o que son preguntas y respuestas, sesiones regulares de management, de presentaciones, gestión de riesgos, identificación temprana de deal breakers. Hay que hacer siempre un mapa de riesgos de las transacciones, y hay que poner cuál es el impacto y probabilidad de ocurrencia, cuál es el plan de mitigación o eliminación o aceptación del riesgo, para saber tema. Y también es bueno tener un plan B definido, ¿no? La matriz de priorización de targets o la matriz de screening se construyen matrices ponderadas con criterios relevantes, ¿no? Fit estratégico, sinergia, tamaño de EBITDA, sinergias potenciales, nivel de riesgos. Se asignan pesos apropiados según las prioridades estratégicas corporativas, ¿no? Típicamente, el criterio principal va entre 20 y 30% de lo que piensan que es lo más valioso, ¿no? Y el fit estratégico o podría ser que las sinergias potenciales se lleven ese peso, ¿ya? En el promedio. Más que el EBITDA, ¿ya? O el múltiplo. Generar rankings cuantitativos que soporten decisiones de go, no go. Claro, o sea, tú tienes que saber una operación, cuándo vas, o sea, cuál es tu límite de decir, no, por más de esto, no la compro. O sea, esto es lo máximo que voy a pagar por una transacción. Documentar racionalmente ciertas targets que son detectadas. El due diligence multidisciplinario es importante, financiero y tributario. En el financiero y tributario hay que verificar la calidad y sostenibilidad de los resultados, analizar la recurrencia de ingresos, los márgenes brutos, la estructura de costos, el capital de trabajo, la deuda, las contingencias, la calidad del EBITDA. En la parte legal, identificar riesgos y contingencias en la estructura corporativa, contratos significativos, propiedad intelectual, litigios, compliance regulatorio. En la parte operacional es evaluar la eficiencia del proceso core, capacidad instalada, cuál es la capacidad instalada teórica, cuál es el nivel de utilización, si va a haber reinversión, digamos, para expansión o solo de mantenimiento en CAPEX, cómo es la cadena de suministro, la calidad de certificaciones, la profundidad gerencial. En el tecnológico es analizar la arquitectura de sistemas, ciberseguridad, data governance, obsolescencia tecnológica. Ahora, pues, ciberseguridad es muy importante, por ejemplo, mucho en el sector financiero, ¿no? La ciberseguridad está de moda en el sector financiero, pero ya en otros sectores de seguros. En el sector también se está empezando a ver hasta en el sector minero, ¿eh? La ciberseguridad, por los ataques, ¿no? Por los ataques de los hackers.
comercial, validar posicionamiento competitivo, análisis de mercado, hacer un análisis de clientes y consumidores, potencial de crecimiento por mercado. Análisis, acá, este es un análisis previo a las cláusulas contractuales del SPA, ¿no? ¿Cuál va a ser el Purchase Price Adjustment, que es cómo se va a ajustar el precio en función a variaciones de capital de trabajo o la caja de cierre, decíamos, ¿no? Se va a tomar una fecha, o sea, un monto cerrado menos ajustes, o se va a tomar, digamos, un monto a la fecha de cierre más ajustes, más una caja mínima, más un capital de trabajo normal. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas mapeadas previo al SPA, ¿no? Previo al SPA, ¿ya? Antes del SPA. Bueno, eso me lo van a entender más los abogados, pero son las cláusulas MAC, que son Material Adverse Change, que identificas los eventos que podrían permitir retirarse de la transacción después de la transacción, ¿no? Hay algunas cláusulas que te dicen que tú te puedes retirar de la transacción, inclusive habiendo adquirido la compañía, ¿ya? ¿Algún abogado me puede explicar eso mejor? ¿O lo ha visto o no? Son varias cláusulas, ¿ah? Son varias cláusulas MAC. Hay MAC y hay otros tipos de cláusulas. Periodo de sobrevivencia, conocer plazos de vigencia, representaciones y garantías, representaciones de clientes, obviamente, y garantías, típicamente 18 a 36 meses. También las declaraciones y garantías son afirmaciones sobre el estado de la empresa que el vendedor hace al comprador en el contrato de compraventa. El comprador tiene que declarar que la compañía está en cierta calidad, digamos, de compañía, y hay ciertas declaraciones que tiene que hacer para decir, digamos, que no está vendiendo pues, algo que está inmerso no sé, pues en lavado de activos, por decir, no sé, ¿no? En minería ilegal. En M&A, los Golden Parachutes que yo explicaba, o paracaídas dorados, son paquetes de compensación generosos que se otorgan a ejecutivos cuando son despedidos o renuncian como resultado del cambio de control de la compañía, ¿ya? Esto lo exigen normalmente algunas transacciones, ¿ya? Paracaídas dorados para algunas personas. Acuerdos de no competencia, eso es básico, pues, ¿no? Hacer por lo menos un acuerdo de 3 a 5 años, ¿no? De no competencia en el mismo sector. Después está la determinación de basket y caps de la transacción, que son límites máximos y límites mínimos para que una transacción se dé. La interpretación de baskets o caps son entender límites y umbrales para reclamaciones post-cierre, ¿ya? Para que haya reclamaciones post-cierre de la transacción. El basket es el monto mínimo de pérdidas que debe acumularse antes de que el vendedor tenga la obligación de indemnizar al comprador por el incumplimiento de declaraciones y garantías, ¿ya? Un basket deducible es una franquicia, por ejemplo, ¿no? El vendedor solo paga lo que excede el umbral. Ejemplo, un basket de $100.000, y si las pérdidas han sido por 150.000, el vendedor paga solo 50.000. La diferencia entre el 100.000 y la pérdida, ¿no? Entre el basket y la pérdida, que son $50.000, ¿no? Ese es un tipo de basket, ¿ya? Deducible basket. Hay otro tipo de basket que se llama tipping basket, que es un umbral. Una vez superado el umbral, el vendedor paga desde el primer dólar. Por ejemplo, si el basket es de 100 y la pérdida es 150, el vendedor paga $150.000. ¿Ya? Típicamente se establecen entre 0.5% y 2% del precio de compra, ¿ya? Yo he visto que cada vez más se aplican estos umbrales, y quienes los hacen, realmente los abogados son los que los han introducido, ¿ya? Los caps son topes o límites, es el monto máximo que el vendedor tendría que pagar por un concepto de indemnización, sin importar cuánto sean las pérdidas totales. Limita la exposición del vendedor, ¿no? Típicamente entre 10 y el 3% del precio de compra, ¿ya? Si no, el deal se quiebra, pues, ¿no? Si no, el deal se quiebra, ¿ya? Ejemplo práctico, si una transacción es de 10 millones, el budget, por ejemplo, es de $100.000, que es un 1%, y el cap es de 2 millones, que es el 20%. Si aparecen pérdidas por 3 millones por incumplimiento de garantías, el vendedor pagaría máximo 2 millones, que es el cap, ¿ya? Si se establece un cap. Por ejemplo, también hay caps para todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay caps para cuando uno. Por ahí me decían, ¿por qué está interesado los asesores, por qué están interesados en hacer todo este proceso ordenado y hacer todo el searching, el screening, y hacer, digamos, una buena valoración de una buena fórmula de precio, y establecer muy bien ¿cómo se llama? El NBO, o la carta de intención de compra no vinculante? Es porque obviamente tiene costos fijos de la transacción, que se llama retainer fees, por los cuales cobra, ¿ya? Que normalmente es por hacer todos esos procesos de searching and screening, todo el tiempo que han invertido haciendo las valoraciones, etcétera, ¿ya? Pero tienen un success fee del éxito de la transacción, ¿ya? Y el success fee va, más o menos dependiendo mucho de la transacción, pero he visto desde 0,5% hasta 5% como máximo, ¿ya? Obviamente es 0,5% de la transacción si es que es mayor el monto de transacción, y 5% si es menor, pero ya se están estableciendo muchos caps, ¿ya? Porque como se puede pagar mucho al asesor, los clientes o los que están comprando, los que están vendiendo, le dicen, ¿sabes qué? Si llegamos a un límite de valor máximo, te pago tal valor por transacción, y eso es un cap, ¿ya? Determinación de declaraciones y garantías. Sí, dale. En la Pregunta, lámina abre el micro. sí, en la lámina anterior hablan de pérdidas. Se refiere a que entre el momento que están negociando hasta el cierre, la empresa, el target, Sí, pierde sí, en su resultado. ¿A eso se refiere? así es. O sea, que te han dicho que la empresa compañía está bien y hace alguna transacción que no debió hacer, por decirlo, o viene una pérdida que no se esperaba. O sea, viene todos los años con utilidad
y el último mes o lo que fuera, hace un mal Lo que, negocio, lo te que va pasa es que hay una, afectando. sí, hay una a ver, hay un tiempo entre que tú diste la carta de intención de compra, realizaste el due diligence y se cerró la operación, ¿sí o no? Siempre hay un tiempo. Entonces, entre la fecha Así de es. corte de la transacción y la fecha de cierre de la transacción pueden ocurrir todas estas cosas. Y Claro, ocurren, y por eso los abogados las han puesto. es pasar de un escenario donde la empresa viene ganando a un escenario donde va a perder. Ese es el supuesto. O qué pasa si no mapeas en el due diligence una contingencia tributaria fuertísima y viene, la contingencia, viene la SUNAT y te fiscaliza, Claro, y te claro. pone una orden de pago y después cobranza coactiva. Ok. Todos estos escenarios son si va a pérdida, no si gana menos. O sea, si su utilidad era, no, su utilidad era 2, 5 millones de dólares, no sé, por cualquier cosa, y en los Algún últimos meses, algún cambio abrupto, podría ser también. Por eso se no establece solo por pérdida. no solo por pérdida. Ok. Profesor, una pregunta. O sea, eso también se considera, por ejemplo, que la empresa tenga contratos importantes durante el proceso, que tengan que ser renovados y no ocurra. Eso también puede ser otro factor. Sí, esa es una MAC. Es una MAC. Es un material adverse change, ¿no? ¿Ya? Es una material porque es grande, adversa porque no le esperabas, y change es cambio, ¿no? Ya, bueno, eso ya lo vimos en la declaración de garantías, vamos a más, porque ya les expliqué esto. Ya, herramientas prácticas aplicables en el screening, ¿ya? Utilizar plantillas de screening matrices, o sea, son matrices de screening, aplicar hojas de cálculo de múltiplos y valoración, implementar checklists exhaustivos de due diligence por área. O sea, estas son todas las cosas digamos que se tienen que hacer como herramientas, ¿ya? Utilizar plantillas de matrices de screening, que después les voy a explicar, aplicar hojas de cálculo y múltiplos y valoración, que son valoraciones, implicar checklists exhaustivos para due diligence, como decía, procedimientos que se tienen que hacer, analizar ejemplos reales de documentos de M&A. Conclusiones es liderar o participar efectivamente en procesos de búsqueda y selección de targets de adquisición, construir matrices de evaluación robustas que soporten decisiones de inversión, identificar sinergias realistas y cuantificables en operaciones de M&A, negociar acceso a información comprendiendo los instrumentos legales apropiados, detectar tempranamente banderas rojas, lo que decíamos, que podrían convertirse en deal breakers, y estructurar procesos de due diligence multidisciplinarios y efectivos. Efectivos me refiero a procedimientos que se enfoquen en temas materiales, pues, ¿no? En temas materiales. Aplicar mejores prácticas observadas en transacciones exitosas de M&A. Ya, esto es que son las... Ya, listo. Regresamos 8:45, estamos en break. Tengo una pregunta, que no, mira, normal. De Andy. No, ya se quedó pegado. Ya, ok, listo.